Y les voy a proyectar entonces en pantalla los contenidos de lo que vamos a ver en esta tarde-noche del Día del Grito. Esperemos que no haya gritos necesitando un Alka-Seltzer, un sal de uvas, Ay, en ya esas no, fechas tremendas, doctor. estas patrias, ¿verdad? Que nos consentimos demasiado. Esperemos que no, padre. Muy bien. Bueno, pues vamos a proyectar aquí entonces en pantalla ya. A los que vayan entrando les iremos dando acceso para que se puedan incorporar también. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hacer una lección sobre un texto que nos habla así sobre el valor de la muerte redentora del Señor, que es un tema que clásicamente se presenta en Cuaresma, pero también en esta dinámica y que apenas santier en todo el mundo, excepto México, se celebró la fiesta de la Santa Cruz. Aquí en México se celebra el día 3 de mayo, pero en el resto del mundo prácticamente se celebra el día 14 de septiembre. Ujú. Entonces, quizá por eso igual queda muy apropiado para la fecha una reflexión de este tipo, pero pues vamos a afrontarla de todos modos, ¿verdad? Muy bien, entonces nos ponemos en la presencia del Señor. Tenemos primero un breve texto de Mateo que nos dice, así como el Hijo del Hombre, que no vino a que lo sirvieran, sino a servir y a dar la vida para rescatar a todos, pues esa va a ser la dinámica del sentido teológico de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver precisamente cómo Jesús se identifica a sí mismo como una figura profética llamada el Hijo del Hombre, que aparece en el libro de Daniel capítulo 7 y que hace pensar pues entonces a los autores del Nuevo Testamento, concretamente aquí a Mateo, cómo Jesús viene precisamente al mundo a establecer, a instaurar el reino de Dios y para ello incluso ofrece su propia vida como un servicio al reino. Ujú. El proyecto general de pastoral que ya conocemos, el PGP, nos dice en el número 125, la redención nos renueva, nos reconcilia, reorienta nuestras opciones más importantes, reconstruye nuestras relaciones rotas en la fuerza del Espíritu para reconocernos en el reino. Entonces, fíjense, así como Jesús dijo a Pilato, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo, para que Pilato entendiera que el reino de Jesús no entra necesariamente en conflicto con los reinos humanos, como el Imperio Romano. Así también nos pide Jesús que tengamos una capacidad de ver la vida desde un enfoque sobrenatural, desde la perspectiva de Dios. Aun cuando vivimos la vida ordinaria en este mundo, dentro de las realidades inmediatas en las que estamos circunscritos, que conforman nuestro contexto sociocultural, político, económico, etcétera, no obstante, tenemos que aprender a ver también el mundo desde una perspectiva sobrenatural. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Perfecto, entonces tenemos nuestra oración inicial, nos dirigimos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, en esta lección, bueno, vamos a comenzar precisamente con lo que es la primera parte de este tipo de sesiones, que es la lectio, es decir, en latín lectio significa lectura. Voy a hacer una primera lectura del texto sagrado, haremos un momento de silencio y una segunda lectura un poco más pausada para que vayamos dejando que la palabra vaya generando resonancias espirituales en nuestro interior. Ujú. Dice así el texto de Mateo 20, 17 al 28.
Mientras subía a Jerusalén, tomó aparte a los 12, y en el camino les comentó: Vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día, Dios lo resucitará. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con ellos a Jesús y se postró ante él para pedirle un favor. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella le pidió: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús respondió: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que estoy a punto de beber? Le contestaron: sí podemos. Permítanme. Dices. ¿Cuántas más va a salir? Bien, creo que ya está. Bien, entonces volvemos acá atrás. Vamos a ponerlo acá donde íbamos. Ahí está. Entonces le dicen ellos: sí podemos. Él les dijo: ustedes beberán de mi copa, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, sino que es para quienes mi Padre lo tiene preparado. Al escuchar esto, los otros 10 se enojaron con los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones las someten y los poderosos las dominan. Entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser importante, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Así como el Hijo del Hombre, que no vino a que lo sirvieran, sino a servir y a dar su vida para rescatar a todos. Palabra del Señor. Bien, tenemos entonces este texto. Vamos a hacer un momento de silencio para poder ahora releer el texto de manera que vaya generando resonancias en nuestro interior. Por resonancias me refiero a esto. Cada uno de nosotros lleva una vida distinta, ¿verdad? Situaciones familiares, de trabajo, etcétera, distintos. De modo que el Espíritu Santo siempre logra que un mismo texto diga cosas diferentes a cada uno de nosotros. Quizá alguna frase en especial de lo que está aquí escrito llegue intuitivamente a nuestro interior, de manera que nosotros podemos casi subrayar la frase, ¿verdad? Identificar qué frase de este texto intuitivamente me quiere decir algo. Entonces, cada uno de ustedes puede identificar quizá alguna frase por la cual intuimos que Dios nos quiere decir algo, Dios nos quiere mostrar algo. Y en esta segunda lectura que haré de manera más pausada, vamos a ir viendo qué es lo que el Espíritu va moviendo en nuestro interior. El Espíritu Santo siempre quiere hacer de la vida de cada uno de nosotros una historia de salvación. Y a través de la palabra de Dios, que fue escrita hace miles de años, no obstante, el Espíritu logra que esta palabra misma ilumine ese aspecto de la vida en el que necesitamos una orientación. Ese aspecto de la vida en el que necesitamos como un empujón espiritual. El Espíritu Santo nos quiere preparar para esto. Entonces voy a hacer la segunda lectura de este mismo pasaje y ustedes vayan
intuyendo qué frase en especial de este texto quiere utilizar Dios para decirte algo a ti. Voy a comenzar a leer. Mientras subía a Jerusalén, tomó aparte a los 12 y en el camino les comentó: vamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día, Dios lo resucitará. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con ellos a Jesús y se postró ante él para pedirle un favor. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella le pidió: ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús respondió: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que estoy a punto de beber? Le contestaron: sí podemos. Él les dijo: ustedes beberán de mi copa, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, sino que es para quienes mi Padre lo tiene preparado. Al escuchar esto, los otros 10 se enojaron con los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones las someten y los poderosos las dominan. Entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser importante, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Así como el Hijo del Hombre, que no vino a que lo sirvieran, sino a servir y a dar su vida para rescatar a todos. Palabra del Señor. Muy bien, entonces, ¿ya identificaron alguna frase? O puede ser una, quizá 2 o incluso hasta 3 frases. Puede ser que a lo largo del texto nuestra vida interior siente una identificación con alguna frase o con alguna circunstancia aquí marcada en el texto. Me suena, Padre, mucho el versículo 19, el 27 y el 28. Muy bien. Pues así como usted identifica ya a lo mejor tres versículos, así cada uno, les digo, cada uno va a identificar una frase o un versículo completo distinto. Aquí lo importante es que ustedes lo anoten, que tengan una libreta y anoten la frase o expresiones en las que ustedes intuyen que el Espíritu de Dios quiere decir algo a su vida interior. Anoten en su libreta o en su celular, algunos, ¿verdad? También ahí en el celular van poniendo sus notas. Vamos a dejar que cada quien las vaya poniendo, ¿verdad?
para que pasemos ahora a la comprensión del texto. Muy bien. Ahora fíjense, cuando hacemos la lección antes de pasar a la meditación, es muy importante identificar qué dice el texto. Este pasaje de Mateo 20, 17 al 28, constituye el tercer anuncio de la pasión, que viene así, empezando aquí el texto, ¿verdad? Que los tomó aparte y en el camino comentó: vamos subiendo y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, etc. Entonces, aquí está la introducción de una escena. Jesús dice por tercera vez, la primera vez fue en el capítulo 16, donde Jesús habló por primera vez que él sería entregado en manos de los jefes del pueblo y que lo iban a azotar y a crucificar. En la primera ocasión que Jesús da el anuncio, Pedro le dice: Señor, no puedo permitir que eso te pase, ¿no? Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, o ponte detrás de mí, literalmente en el texto de Marcos, porque tu forma de pensar no es la de Dios, sino la de los hombres. Así que notamos que en Pedro hay una incomprensión de la misión de Jesús. Pedro ve en Jesús a un hombre al que él venera, lo quiere mucho, sabe que Jesús es un enviado de Dios. En el texto de Mateo, incluso Pedro llega a decir: tú eres el Hijo de Dios vivo, ahí en su confesión de Cesarea de Filipo. Después viene más adelante un segundo anuncio. Jesús anuncia nuevamente su muerte. Y después, bueno, él dice eso mientras van de camino, y al voltear hacia atrás, se da cuenta que sus discípulos van discutiendo entre ellos quién es el más importante. O sea, no ponen atención al dramatismo que Jesús está planteando, comentándoles de que él será entregado a la muerte en Jerusalén. En lugar de buscar consolar al Señor, discuten entre ellos quién es el más importante. En este tercer anuncio que vemos en pantalla, Jesús dice: me van a matar, ¿verdad? Llegaremos a Jerusalén y ahí seré entregado y me van a matar. Y se acerca la madre de Santiago y Juan con sus dos hijos a pedir a Jesús que los deje sentarse a la derecha y a la izquierda de él en el reino. Jesús le dice: no saben lo que piden. Y efectivamente, Jesús se da cuenta con toda tristeza que sus discípulos no le están poniendo atención. No escuchan que Jesús dice: me van a matar. Ellos se interesan solamente por cumplir sus ambiciones personales. Como ven en Jesús a un líder que, pues, de algún modo o de otro tendrá que enfrentar a los romanos,
pues parece cumplir las expectativas de muchos israelitas que en aquel tiempo esperaban un Mesías político o militar que enfrentara a los romanos y los sacara de Jerusalén. Y por eso la mamá de Santiago y Juan pues está interesada en que sus hijos pues tengan Secretaría de Estado, ¿verdad? Una Secretaría de Gobernación y una Hacienda y Crédito Público, o algo así se ha de imaginar la señora. Y los discípulos también. Ajá. Ven en Jesús a un caudillo que llegará a ser el líder del pueblo y entonces pues va a necesitar ayuda de quien le, le colabore para hacer presente el reino de Dios, pero no entienden lo que están diciendo. No entienden el mesianismo de Jesús, no entienden el tipo de reino que Jesús ha de establecer en la tierra. Jesús ya lo viene diciendo, el Hijo del Hombre será entregado. Con esa expresión de el Hijo del Hombre, dentro de la narrativa de los evangelios, se está dando una especie de relación o de vinculación de promesa-cumplimiento con respecto al profeta Daniel. Hay un texto de Daniel 7 que dice que vendrá entre las nubes del cielo un hijo de hombre propiamente a establecer el reino de Dios, ya que los hombres solamente saben establecer reinos violentos, reinos que provocan muerte, guerra, destrucción, humillación de unos con otros o unos por otros. El reino de Dios, en cambio, como dirá San Pablo y que vimos la semana pasada, es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nada que ver con los reinos humanos. El reino de Dios no es un territorio, no es un sistema político. El reino de Dios es otra cosa. Es la realización plena de los proyectos de Dios para cada uno de nosotros, donde nosotros también reconocemos que el Señor es el soberano de nuestras vidas. Y por tanto, el reino es un valor absoluto por el cual vale la pena dejarlo todo y relativizar todo, para procurar que ese reino, que esa presencia de Dios en medio de su pueblo sea total, cosa que ocurrirá solo en el día final, escatológicamente hablando. Pero Cristo ya viene a establecer ese reino y va mostrando signos de la presencia del reino, que son el anuncio de la buena nueva, las sanaciones, los exorcismos, que van en vista de reincorporar al pueblo de Dios, primero a los enfermos, los reincorpora al culto divino, los reincorpora a una vida digna, los reincorpora a una sociedad en la que pueden llegar a hacer algo. Y entonces eso es un trabajo de reincorporación de aquellos que eran considerados impuros, porque los enfermos son considerados impuros, no pueden participar plenamente del culto divino en Israel, según las disposiciones de la ley de Moisés, concretamente el sistema levítico de salud. Y por otro lado tenemos que los exorcismos constituyen un acto de liberación del hombre con respecto al pecado. Entonces, se dice comúnmente, el hombre sometido por el demonio es aquel que es conducido a pecar continuamente. Entonces, en los evangelios tenemos por eso que después del bautismo Jesús pasa por la prueba del desierto donde él supera las tentaciones. Incorporando en sí Jesús al todo el pueblo de Dios, sale vencedor de las tentaciones que el diablo le va poniendo. Y es una forma teológica de decir, señores, el ser humano ya no va a estar sometido a esta soberanía del pecado. Ahora el ser humano ha sido liberado para poder vivir para Dios. Entonces su soberano ahora es Dios. Entonces el Hijo del Hombre, en el libro del profeta Daniel, vendría a establecer ese reino. Ahora, Jesús en los evangelios toma esta identificación con la imagen del Hijo del Hombre. Y viene a decir,
el tipo de mesianismo que él ofrece es un mesianismo donde él cumple una misión, una tarea específica dada por Dios, que va a implicar incluso la entrega de su propia vida como un servicio al reino, como una forma de dar ese punto final a la instauración del reino, pero deja en Dios la reivindicación de su causa, porque el Padre lo resucitará, dice aquí en el texto. Al tercer día Dios lo resucitará. Entonces, fíjense el drama que se va desarrollando aquí. Tanto Marcos, que es el primer evangelista que presenta los tres anuncios de la pasión, seguidos de 3 actos de incomprensión por parte de los discípulos, los evangelistas Mateo y Lucas siguen esta dinámica. Recogen de San Marcos esta forma de narrar, esta forma de presentarnos un Jesús que es consciente de su misión, y de los discípulos que, a pesar de que están viviendo con él, de que están con él, de que comparten su forma de vida, su estilo de vida, incluso su destino, no obstante no lo entienden. Y ellos siguen pensando en ellos mismos, quieren ser el más importante, quiere Pedro proteger a Jesús para que no muera, aquí Santiago y Juan quieren secretarías de gobernación y de hacienda o qué sé yo, ¿verdad? La mamá también pensando en una lógica demasiado humana, y Jesús dice, no, o sea, no saben lo que están pidiendo. ¿Serán capaces de beber el cáliz? Pues obviamente serán capaces de asumir y pasar el sufrimiento por el que yo voy a pasar, y le dicen que sí, y dice ciertamente lo harán. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, solo le corresponde al Padre asignarlo. Y entonces ya viene la enseñanza. Les dice, sepan ustedes, los jefes de las naciones, ¿qué es lo que hacen? Las someten, los poderosos las dominan. Desde la historia de la humanidad siempre ha existido eso, lamentablemente. Dice Jesús, entre ustedes no sea así. Más bien, el que quiera ser importante, que se haga servidor de los demás. Literalmente, diácono de los demás. Ponerse al servicio de manera desinteresada para favorecer el bien de todos. El que quiera ser el primero, que se haga esclavo de otros. Fíjense, una expresión fuerte, ¿no? Esclavo de otros. Y así entiendan, pues, que el Hijo del Hombre no ha venido a que lo sirvieran, no ha venido a ser servido, sino a servir. ¿Y en qué forma sirve Jesús a la causa del reino? Dando su vida para rescate de todos. Muy interesante esta perspectiva final, esta forma de cerrar el texto en el Evangelio de San Mateo, porque va reflejando, por un lado, la claridad con la que las comunidades de seguidores de Jesús fuera del territorio siro-palestinense en el siglo I fueron comprendiendo con relativa facilidad que la muerte de Jesús no era solo un servicio por el reino, no era solamente una entrega por una causa, digamos, que pudiera ser el anuncio del reino, sino es algo más. La muerte de Jesús tiene un carácter redentor. Este carácter redentor lo apuntalan siempre las comunidades de seguidores de Jesús en la diáspora, no tanto los de la región siro-palestinense, sino aquellos que están en la zona de la diáspora. Las investigaciones recientes sobre antropología cultural lo van confirmando también. Vemos que de fondo el tema es la apolítrosis, que en griego significa precisamente esta redención, este acto realizado por Dios a través de Jesús, en el cual declara libres a los hombres, ¿verdad? Como ese verbo apolio, que significa liberar, despachar, redimir, está detrás de esto. Apolítrosis es una palabra compuesta, la preposición apo,
está ahí de base. También de fondo encontremos el verbo apolío, que significa esto, liberar, despachar y redimir. Redimir ya en sentido propio, ¿no? O sea, apolitrosis es la redención. Es ese acto realizado por Dios que trae a los hombres el ser liberados de la condición de pecadores para poder presentarse ante Dios justificados. Es un tema de la justificación que va a tratar después San Pablo. Así vemos entonces que en esta comprensión del texto sagrado hemos visto, por un lado, que el tema del Hijo del Hombre está a la base de la comprensión del pasaje, ¿verdad? ¿Qué es eso del Hijo del Hombre? Pues es aquel prometido en el texto de Daniel que vendría con el paso del tiempo en el nombre de Dios a establecer el reino. Se ve entonces a partir de la muerte y resurrección de Cristo que ese pasaje del profeta Daniel constituye una profecía que llega a su cabal cumplimiento en la persona de Cristo, pero también tiene una actualidad o requiere de una actualización en la vida del lector presente, digamos. Y ahí es donde tenemos los dos elementos que nos ayudan a comprender el texto. Está el elemento exegético y el elemento hermenéutico. El elemento exegético constituye precisamente en el sentido que tiene el texto en su contexto original. La relación intertextual con el profeta Daniel, el carácter teológico de la reinterpretación de la figura del Hijo del Hombre en la persona de Jesús, el carácter que reviste el pasaje para los lectores, muy probablemente de las comunidades antioquenas a las que parece escribirles Mateo, porque ya en la actualidad la mayoría de los especialistas se inclina a pensar que Mateo escribe a comunidades de Antioquía y zonas circunvecinas, como lo van también confirmando estudios de patrística. Y tenemos que finalmente el aspecto hermenéutico es el que a nosotros nos dice este texto. ¿Cómo ilumina el texto la vida de la iglesia hoy? Cómo la iglesia se concibe a sí misma como esta comunidad destinada a prolongar la misión de Cristo en la tierra, de hacer presente su reino, de edificar su reino, facilitando las condiciones sociales, culturales, para que el evangelio realmente permee las culturas, es propiamente la inculturación, ¿verdad? Y que finalmente viene siendo una tarea de todos nosotros en la vida de la iglesia. Tenemos la tarea de que no solo somos intérpretes de la escritura, no solo oramos la escritura como lo hacemos ahora en la Lectio Divina, sino que también somos agentes de inculturación, de una evangelización inculturada. La palabra de Dios debe permear la cultura presente donde cada uno vive, y lo hacemos así todos juntos, en un sentido eclesial. Somos miembros de una sola comunidad universal que tenemos esta misión. Y por eso la importancia del servicio a los demás va a ser aquí la clave. La lógica de Jesús es que el Señor nos ha dado la capacidad a través del don del Espíritu Santo para transformar las realidades del mundo en una actitud de servicio, no en una actitud de gobierno, de sometimiento, como suelen hacer políticos de toda la historia, sino que somos servidores del reino. ¿Cuáles son los riesgos de no comprender la lógica del reino? Pues son precisamente aquellos que se manifiestan en el interés o en la ambición personal, de querer llegar a ser algo dentro de un sistema que es, digamos, paralelo al sistema del reino, pero que tiene intereses solamente humanos. Entonces hay que entender el camino que Jesús propone. Es un camino de amor, de servicio,
Es un camino de entrega desinteresada por los intereses del reino, no los intereses del hombre, ¿verdad? Por eso hay que cuidarnos también en consecuencia de las trampas del poder. El ser humano siempre busca poder, ya sea de manera individual, ya sea a través de un partido, ya sea a través de un tipo de gobierno, de régimen político, pero siempre es eso, o sea, si hay un interés de servir, pero también hay un interés de satisfacer la propia ambición personal. Jesús es consciente de eso, él como hijo de Dios, como presencia misma de Dios, él sabe lo que hay en el corazón del hombre. San Juan lo dice al inicio de su evangelio, Jesús sabía cuáles eran las intenciones que había en los corazones de los hombres. No necesitaba que alguien se lo dijera, dice San Juan. Jesús ya lo intuye, se da cuenta y conoce bien el corazón de cada uno de nosotros. La autoridad en la iglesia, por tanto, está llamada a esto. Y nos lo recuerda también, por ejemplo, el Papa Francisco. La autoridad auténtica de la iglesia está en amar y servir. Amar y servir. Dar la vida en la entrega por la edificación del reino, procurando toda justicia, con una apertura total a los hombres de todos los tiempos, independientemente de su cultura, de sus ideologías, o identificación sociopolítica, qué sé yo. La iglesia está para unirlos a todos. Debemos buscar la unidad, reconociendo en Jesucristo esa potestad propiamente divina, que luego también sabemos él delega en aquellos a quienes él ha considerado apropiados y les ha dado el don de su espíritu, que es precisamente el Papa, los obispos en vinculación con él, con plenitud de comunión con el Papa, ¿verdad? Y así es como tenemos el servicio de autoridad en la iglesia y que este servicio debe ser constantemente purificado porque todos los seres humanos pues vamos arrastrando nuestros propios intereses, queramos o no, y por eso siempre se sugiere en todos los documentos pontificios se nos ha dicho cómo la iglesia necesita una constante, ¿qué? Renovación, una constante purificación de intenciones, ¿verdad? Porque todos podemos ir arrastrando algo que no necesariamente va de acuerdo al reino de Dios y para estar a la orden de lo que Dios requiera, necesitamos esa constante purificación, renovación, conversión, ¿verdad? Se habla mucho de la conversión pastoral de la iglesia. Bien, teniendo esto claro ya entonces como puntos de meditación, vamos a hacer entonces, nacido del alma, una oración, ¿verdad? Antes de orar, incluso yo quiero que cada uno de ustedes que ha hecho este subrayado o identificado alguna frase que está aquí en el texto, tómese, vamos a tomarnos unos 5 minutos de silencio para permitir entonces que en esta lógica de lo que venimos hablando, de la lógica del reino, ¿qué te dice a ti estas palabras? Esto que tú has subrayado. Aquí fíjense, como somos en este momento, ya somos 32 participantes, pues vamos a hacerlo cada quien en silencio, ¿verdad? Cada quien en silencio vaya meditando, repitiendo quizá alguna de estas frases dentro de la lógica de lo que acabamos de decir, para que vayamos intuyendo qué nos dice ahora el texto a nosotros, para que entonces pasemos ya a nuestra oración.
Muy bien, ahora pasamos a esta breve oración en la que pues, trato de sintetizar eh, una reacción, una respuesta al texto que hemos escuchado. Igual cada uno de ustedes en su interior puede ir anotando quizá una oración que nazca de su corazón para pedir al Señor que nos ayude a vivir en esta lógica del reino. Señor Jesús, queremos seguirte asumiendo todas las exigencias. Queremos hacer de tu reino el valor absoluto de nuestra vida. Queremos servirte atendiendo a nuestros hermanos, en especial los más necesitados. Ayúdanos a superar nuestras ambiciones para que no nos arrastren a buscar el poder sobre los demás. Condúcenos con tu espíritu para entender que tu reino no sigue los esquemas humanos. Que no busquemos nuestra honra, sino la del Padre. Amén. Vemos entonces que nuestra oración debe ponernos en sintonía con esta lógica del reino. Hay que pedir siempre al Señor cada mañana, ¿verdad? Cuando muchos al despertar tienen la costumbre de rezar un Padre Nuestro, ofrecerle a Dios las actividades que haremos durante el día. Hay que pedirle siempre esta rectitud de intención y de procurar alabarlo y adorarlo en todo lo que hagamos, en cada cosa que nos propongamos hacer, en nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos con otros, que en todo alabemos y sirvamos al Señor. Así entonces, contemplemos el misterio de Dios que viene a nosotros a partir del texto bíblico. Recordemos que la contemplación es una acción de Dios, pero Dios actúa ahí donde hay un corazón bien dispuesto. Contemplar a Dios es un permitir que Él se manifieste. En un silencio también simplemente es que respiremos profundamente, sintamos cómo este aliento de vida que el Señor nos ha dado fluya a través de nosotros y que podamos ir captando de manera intuitiva esta orientación que el Espíritu de Dios quiere suscitar en nosotros, porque su presencia es eso. Su presencia es santificante, es transformadora, nos saca de nuestra vida ordinaria para hacer de lo ordinario algo extraordinario.
En esta contemplación podemos ir viendo cómo la muerte redentora de Jesús tiene consecuencias de vida eterna. No fue un simple acontecimiento del pasado. Hay que dejar que Dios se manifieste en nosotros, identificarnos a qué nos mueve el Espíritu Santo. Porque la presencia de Dios no es solamente como esta luz que llega a través de la cruz de Cristo a nosotros. No solamente busca iluminarnos en nuestro interior. No se limita a Dios a hacernos sentir bien o a elevar nuestra autoestima. Quiere lanzarnos a transformar el mundo. Pero como Él es el que nos conduce, hay que colaborar con su gracia. Dejando a Dios ser Dios, que Él tome la iniciativa, que nosotros también colaboremos sabiéndonos injertados en Cristo Jesús, en este contexto general, en este cuerpo místico que es la iglesia. Somos parte de la iglesia, enriquecemos la iglesia también nosotros, en la medida en que colaboramos con la gracia del Espíritu Santo, que no solo nos inunda y nos da paz, sino que nos transforma en verdaderos discípulos misioneros del Señor. Y veamos pues la dinámica a la que nos lleva esta contemplación, contemplando esta presencia de Dios en mi vida, en la vida de la iglesia, que nos saca de nuestros círculos de comodidad, que nos arroja al mundo para transformarlo. Podemos ir viendo cómo estos 5 elementos continuamente se retroalimentan. Cristo nos muestra, el reino de Dios es lo más importante. Constituye el horizonte de toda acción eclesial. Y entonces, ¿cuál es la actitud correcta que hemos de tomar para que el horizonte de nuestra acción sea el reino? En todo, amar y servir. Esa es una expresión de San Ignacio de Loyola. En todo, amar y servir. Sin protagonismos. Sin buscar yo ser el centro de atención. El centro de atención lo tiene Cristo. Él, como una luz que ilumina las tinieblas en medio del océano del caos, como lo refleja esta pintura hermosa que nos muestra la caminata de Jesús en el mar. En todo amar y servir sin protagonismos, busquemos la gloria de Dios y la salvación de los hombres. La vida es corta, hay que embellecerla precisamente dándole un sentido profundo, un sentido de, pues de acción, de un sentido también de propósito. ¿Cuál es el propósito que mueve mi vida? El reino. Y lo hago a través de la acción eclesial, nunca de manera particular, nunca de manera aislada. Somos iglesia, somos comunidad. Hay que privilegiar los intereses de Dios sobre los intereses de los humanos. Aun cuando tengamos intereses muy buenos y loables, siempre deben quedar relativizados ante el valor absoluto del reino de Dios. Aun cuando vivamos en una sociedad que diga ser, no sé, como dicen, laica, liberal, como os digan, uno no debe de perder nunca la perspectiva de lo sobrenatural, la perspectiva de la fe, porque somos colaboradores de una acción que nos supera. Y Cristo nos ha considerado dignos de participar en su obra. Él no se equivoca. Él ha sembrado en nuestro corazón lo que es necesario para participar en esta edificación de su reino. El Mesías no actúa por sí solo. Quiere valerse de nosotros en el aquí y ahora para transformar al mundo.
Y pues bien, teniendo esto claro, pues yo agradezco la participación de todos ustedes en esta lección. Ahora yo quisiera escuchar algunos ecos de ustedes. ¿Qué les ha dicho esta palabra? ¿A qué les motiva? ¿En qué les ilumina? Tenemos aquí en el chat, bueno, pues muchas gracias a Diana. Vamos a poder aquí activar para que todos puedan tener esta posibilidad de decir su participación, ¿verdad? Vamos a poner... Bien, quien quiera participar, adelante. Aparece en María del Refugio. La Sí. escuchamos. Pues nada más quiero decir una frase. Si quiero ser alguien para Dios, debo servir a los demás. Así Con es. justicia, amor y verdad. Muy bien, muchas gracias. Muy bonita también muy buena aportación, muy profunda, ¿verdad? Y saludos allá a Reynosa, que usted está en Reynosa. Muy bien. ¿Quién más quiere compartirnos algo? Ujú. Yo, Padre Carmen, Carmen, adelante. bueno, yo le pido a Jesús, quiero ser servidora con los demás, con los necesitados, con mis hermanos. No deseo tener el primer lugar, ni ser la más importante, ni mucho menos buscar un lugar en la iglesia, sino Ujú. quiero escuchar la palabra, lo que me está mandando el mensaje, el anuncio que Jesús me está indicando. Ujú. No sé, muchas veces he estado adentro de la iglesia, pero de repente no sé qué pasa, que me cambio porque he tenido muchos cambios domiciliarios Ujú. y pues me salgo de donde estoy. Entonces espero que ahora sí pueda servirle a nuestro Señor. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Ujú. Carmen Chávez, ¿usted de dónde nos visita? Yo, bueno, ya estoy en Tecama, pero vengo de Azcapotzalco. Ah, perfecto, muy bien. Ujú. Pues qué bueno que está en Tecámac ahora. Sí. Perfecto, gracias. Ah, Vianey sí. Medina, Y adelante. Catalino de Tabasco. Ah, Catalino, muy bien, adelante. Y este santo evangelio de hoy, a mí me llama mucho la atención cuando el Señor hace el anuncio de que va a ser entregado. Él hace el anuncio, lo Ujú. van a azotar y lo van a crucificar. Yo creo que hoy en día seguimos habiendo fariseos y gentiles como los de aquella época, porque no queremos entender a nuestros hermanos qué tanto necesitan, no únicamente en cuestiones materiales, Ujú. sino qué tanto necesitan que les lleguemos con la palabra del Señor, que se las expliquemos, que les digamos cómo es toda esta cuestión. Porque el Señor mismo dice, yo no vine a que me sirvan, vine a servir. Y a veces se nos olvida que queremos siempre estar en la primera fila, queremos que nos den, pero no queremos dar. Y Ujú. no se necesita dar cuestiones materiales. Mucha gente está privado de la palabra del Señor. Amén. Amén. Pues que el Señor, el Espíritu Santo nos impulse, ¿verdad? A atender tanto estas necesidades espirituales que son fundamentales también para darle sentido, orientación, propósito a la vida. Perfecto. Muchas gracias. Vianey Medina, adelante. Buenas noches, padre. Yo quiero hacer también comentario de aquí del texto, Ujú. cómo nos muestra en dos partes, ¿no? Cuando la mamá de Juan, de los apóstoles, se quiere servir del reino, ¿no? Y ni siquiera lo piden ellos, lo pide ella, ¿no? O sea, como las mamás que luego vamos, ay, maestra, ¿no? Ujú.
Dele a mí. Ujú. Entonces aquí se empieza, ella es la que busca, porque ellos no. Ella fue la que fue a buscar que él hasta le dice de tu reino, donde queden, ¿no? Ella busca que se sirvan del reino. Pero la segunda parte del texto nos aclara que Jesús, no, aquí no se viene a servirse del reino, sino se viene a servir al reino, ¿no? Exacto. Por eso no podemos servirnos de nadie. No es, ahora sí, como dice, como luego les digo, no me lo permite mi religión, no podemos servirnos, nosotros venimos a servir. Y este texto pues nos lo marca bien clarito, ¿no? Hay la parte del que se quiere servir y pues, ni siquiera lo pide otra persona, luego también, ¿no? Y Sí, la parte de donde nos aclaran a todos que no, que aquí es parejo, uno viene a servir, no a servirse de nadie, exacto. ¿verdad? Gracias, buenas Así noches. es. Gracias. Usted, Vianey Medina, ¿de dónde nos visita? Yo estoy en Tecámac, también aquí con el padre Frey, con Carmen, con Isabel Tena, Muy bien. con ellos estoy. Perfecto, pues saludos, Sí. saludos también al padre. Gracias. Gracias. Juan Diego, adelante. Juan Diego, que tiene alzada la mano, si me escucha. Habría que activar el micrófono si es que... Ahí está, sí, ya. Bueno, pues yo desde hace tiempo, bueno, he estado, bueno, acercado de la iglesia y todo eso, ¿no? Y, y es en este tiempo, ese llamado, ¿no? De servirle a Dios. Y quiero hacerlo, Ujú. pero me da miedo en el sentido de que soy una persona mucho que se infla, ¿no? Y, y suelo inflarme mucho. Y ese es, yo creo que ese es, y bueno, a lo mejor lo bueno es que me doy cuenta, ¿no? Pero cometo errores cuando ya me empiezo a inflar y pues y pues tengo que ir aprendiendo y esto es lo que me invita, ¿no? Pues a no, o no inflarme yo, sino darle gloria a Dios, ¿no? Que el trabajo, que lo que le anunciamos, pues no es nuestro, es de Él. Ujú. Es lo que a mí me invita. Así es, pues siempre hay que ir pidiendo, ¿verdad? Al Espíritu Santo que nos ayude a crecer, pero en humildad, ¿verdad? Para que Él se manifieste a través de nuestra debilidad, como decía San Pablo. Muchas gracias, don Juan Diego. Silvia, adelante. Parece con la mano alzada. Silvia, si quiere activar su micrófono, que no la escuchamos. Ahí está. Sí, buenas noches, Padre Ricardo. Ven a Yo mí. estoy en Los Héroes Tecámac, Ajá, soy compañera de Vianey, ajá. estamos con el Padre Fren. A mí me da mucho gusto participar eh, pues en esta lectio porque aprende uno cada día más. Ujú. A mí me llegó mucho el texto de el que quiera ser importante, que se haga servidor de ustedes. Así es. ¿Verdad? Entonces, yo sirvo con todo el amor que el Señor me ha dado y lo hago con mucho amor. Siempre que puedo lo hago, no para satisfacer, o sea, mi sentir, sino porque el Señor es el que me guía para poder servir a los demás. Y lo sigo haciendo porque yo sé que el Señor, a través de su Espíritu, es el que me impulsa a ser mejor cada día con los demás. Muchísimas gracias, Padre, Sí. por todas sus enseñanzas, porque nosotros también crecemos en el amor de Dios. Bien, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Adeli, adelante. Igual, Padre. Si quiere activar su micrófono, Adeli. Muy bien. Hola, padre, buenas noches. Buenas Le digo noches. que me conecto de mi hija, pero yo en realidad soy Edith. Ah, Edith. Muy bien. Ok. Si me permite,
a mí me gusta como conjuntar esto en parte de mi oración. Ujú. No digo que sea el cierre, pero lo quiero hacer de esa manera, si me permite. Sí, adelante. Ok. Bueno, yo te doy gracias, Señor, en esta bendita noche, porque una vez más me recuerdas que me has elegido, porque me has dado los espacios y el tiempo para poder estar en esta enseñanza. Hace eco en mi persona el verso en el que dices que qué es lo que yo quiero. Y hoy con toda la humildad posible y dentro de mi corazón, yo te quiero pedir que me ayudes a poner en orden mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones en la vida diaria, porque reconozco que en estos momentos de mi vida hay muchas cosas que me distraen o que no me permiten enteramente, como tú nos invitas, a hacerlo primero. Quizá me he dejado llevar o he albergado dentro de mi mente y de mi corazón y de mi sentir sentimientos que no me corresponden. Entonces yo con toda la humildad te quiero pedir que seas tú quien ponga ese orden para que pueda yo discernir qué es lo que en realidad quiero y que me enseñes, Señor, que me enseñes a pedir, porque también hoy tú, entre signos de admiración, nos dices que no sabemos pedir. Y yo quiero entender cómo pedirte, pero primero necesito saber qué quiero. Y entonces por eso yo hoy te pido que seas tú en mi persona para que yo pueda de esa manera glorificar tu santo nombre en mi vida, para que pueda dar ese servicio al que tú me invitas con todo el amor, con todo el respeto, o sea, para tu gloria. Eso es lo que yo hoy le agradezco a Dios, porque mi vida no está siendo quizá lo más bonita, aunque hay pues cosas agradables que están pasando en ella, también hay muchas que no me permiten ver con toda esa lucidez, con todo ese amor, recibir todo lo que Él me quiere. Yo entiendo que tu palabra, Señor, se actualiza, que tú quieres llegar a nosotros, pero hoy sí yo entiendo que no comprendo con exactitud lo que tú quieres. Yo quiero que seas tú el que me enseñe. Aquí estoy, Señor, y ayúdame. Te doy gracias y te lo pido, Señor. Muy bien, amén, gracias. Amén. Y pues también aquí Marcela Basta pone, ¿verdad?, que le preocupa no poder entender el sentimiento del otro. Cuando nos hablan de tristeza, pues ahí él tiene miedo de que no pueda entender su tristeza, su dolor, su preocupación o temor. Precisamente necesitamos siempre pedir al Espíritu, Señor, ayúdame a entender, ¿verdad?, el corazón de mi hermano, atender su necesidad, de ser yo para esa persona un abrazo del Padre Celestial, ser yo para esa persona una bendición, según pues lo que esa persona necesite y también según la docilidad que yo manifieste al Espíritu Santo. Procuremos ser eso siempre, digamos, personas bien dispuestas en las manos del Espíritu de Dios y que Él haga a través de nuestra debilidad las maravillas que Él solamente sabe hacer, ¿verdad? Pues yo les agradezco a todos esta tarde, noche, y les doy la bendición para que con mucho entusiasmo continúen este fin de semana que está empezando apenas, con mucha alegría, ¿verdad? También reponiéndonos de ese pozole terrible de anoche o de los tamales de la mañana o qué sé yo, para que estemos siempre bien activos para servir a Dios y a nuestros hermanos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Yo y te recibo en Espíritu nombre del Santo, Padre, del Hijo y del descienda Espíritu sobre Santo. ustedes y Amén. permanezca para Amén. siempre. Amén. Amén. Agradezco a Amén. don Luis, a José, Amén. que han manifestado también por medio del chat su agradecimiento. Mañana yo voy a dar un retiro de 4 a 6 de la tarde. Voy a subir invitación al chat que les he puesto, sobre todo al mensaje de la ABP, de la Animación Bíblica de Pastor, de los grupos que les he mandado esta invitación, para que si gustan participar en el retiro de mañana de 4 a 6 de la tarde, pues también están todos invitados.
¿verdad? Ujú. Recuerden, bueno, esos son Gracias. retiros que precisamente tienen un costo mínimo de una cuota de recuperación, pero ahí de todos modos les mando a todos la invitación, ¿sale? Dios los bendice a todos, que pasen bonita noche. Igualmente, padre. Gracias, padre. Buenas noches. Muchas gracias. Bye, Silvia. Bendiga. A Bye, todos, Isabel. Dios Bye, Carmen. Bye. Primero los Dios bendiga. mañana. Primero Nos Dios, vemos mañana. Buenas noches.